Hola y bienvenido a este video tutorial sobre Desktop Application Builder. Con este programa podrá crear aplicaciones multiplataforma para Android, para Windows, para Apple iOS, utilizando la misma base de código, que básicamente será JavaScript, HTML y CSS. Es un producto relativamente sencillo de usar, más sencillo de usar cuanto más JavaScript se conozca. Y bueno, pues en este vídeo me gustaría hacer una pequeña presentación acerca del mismo. Esta sería la primera ejecución del programa, por eso aparece aquí esta ventana de diálogo que le da la bienvenida. Cerrando esa ventana de diálogo, lo que vemos aquí son las últimas entradas que se han producido en el foro de soporte del producto, así como las últimas entradas en el blog de la página web de Desktop. Y bueno, pues podemos iniciar una nueva aplicación pulsando en este botón, en este icono. Aquí tendríamos el IDE, lo que es el diseñador. Como vemos aquí a la izquierda tenemos la cantidad de controles que podemos añadir, digamos, de forma nativa, es decir, estos controles están disponibles de forma nativa, pero no hay ningún límite en cuanto a los controles que podamos añadir, puesto que es posible utilizar cualquier biblioteca JavaScript de terceros. Y bueno, pues me gustaría, por ejemplo, situar un botón en esta es la vista de la aplicación. Lo que vemos en blanco es lo que es la vista de la aplicación, y lo que vemos en gris, digamos que es el diseñador también, pero queda fuera de la vista de la aplicación. Cuando seleccionamos un control que esté en el diseñador, lo que vemos aquí a la derecha son sus propiedades que podemos cambiar. Por ejemplo, este es el nombre de la vista de la aplicación, y aquí tenemos su estilo, que se divide a su vez en tres pestañas, puesto que es el estilo, por decirlo así, normal, el estilo hover, que se aplicaría cuando se pase el ratón por encima de ese control o vista, y el estilo focus, que se aplicaría cuando el objeto o control toma el foco del usuario. Una aplicación se puede componer de tantas vistas como se precisen, no hay ningún límite de vistas, así como de diálogos y frames que podremos utilizar. Una frame básicamente es la forma de compartir código y también controles entre las diferentes vistas y diálogos. Pero bueno, para esta aplicación muy sencilla de ejemplo que quiero crear junto a vosotros, pues vamos, ya digo, a añadir un simple botón que situaremos aquí, por ejemplo. Aquí, como hemos dicho antes, tenemos sus propiedades. Está el nombre del botón, que es el identificador. Aquí está el texto que aparece en el botón. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner Salute Me, porque lo que a continuación vamos a hacer es, dirigiéndonos a los eventos del botón, que podemos dirigirnos a ellos simplemente haciendo doble clic sobre el botón, pulsando la tecla F12 cuando el botón tiene el foco, o a través del menú contextual seleccionando este elemento de eventos. Con cualquiera de esas formas llegaríamos a este editor de código JavaScript, que lo que proporciona es el acceso a todos los eventos que tiene este control en concreto. Por ejemplo, aquí está el evento click, lo que quiere decir que el código que situemos en este evento será ejecutado cuando el usuario haga clic en el botón. El IDE se acompaña de bastante ayuda. Por ejemplo, tenemos lo que se llama Quick Code List, que se puede acceder a ella pulsando las teclas control y espacio, o también este icono de aquí, de la barra de iconos del editor. Pero vamos, control espacio es más sencillo. Y en este caso vamos a añadir una alerta, vamos a mostrar una alerta cuando el usuario haga clic en este botón. Entonces sería, por ejemplo, App Show Alert. Ahí pulsaríamos ya la tecla Enter, y aquí el IDE nos está indicando los argumentos que esta función, este método del objeto app,
soporta. Como se ve, todos ellos son opcionales excepto el body de la alerta, que vamos a rellenar con el típico Hola Mundo o Hello World. Cerramos esa función con el debido paréntesis de cierre y vamos a guardar la aplicación en el escritorio y la vamos a ejecutar en el depurador interno, en el navegador interno, mediante este botón de aquí. Y vamos a ver cómo efectivamente la aplicación empieza a funcionar, se pone a funcionar, y si pulsamos sobre el botón Salute Me, obtenemos lo esperado, que es la alerta con el body o contenido Hola Mundo o Hello World. Bien, este navegador interno es un navegador interno basado en Edge Chromium, lo que quiere decir, por ejemplo, que nos ofrece una consola de desarrollador, pulsando en este botón de aquí, nos ofrece una consola de desarrollo, una consola una developer console, pues muy completa, absolutamente completa, es decir, podemos inspeccionar los elementos de la vista, cualquier control, conocer su HTML, tenemos acceso a la consola, en fin, a todo lo que tenemos en una consola de desarrollo de un navegador moderno, sin salir del IDE de Application Builder. Esto no quiere decir que no podamos salir del IDE de Application Builder para ejecutar la aplicación. De hecho, si vamos a las opciones del programa, en la pestaña Debugger, podemos buscar por navegadores, apretar este botón, el IDE nos localiza estos navegadores, y si guardamos estas opciones, vemos cómo aquí aparecen ahora otros dos nuevos botones, uno correspondiente a Internet Explorer, que en realidad va a ejecutar el navegador Edge de Microsoft, y este que corresponde a navegador Firefox. Entonces, si pulsamos en este botón, efectivamente lo que se va a abrir es una ventana de Firefox que nos permite depurar la aplicación desde este navegador. Aquí, pulsando la tecla F12, también tenemos acceso a esta consola de desarrollador, que como ves o como puedes ver es muy similar a la consola de desarrollador que nos ofrece el propio IDE de Application Builder. Pero bueno, efectivamente es posible probar la aplicación en diferentes navegadores, no solamente en el IDE de Application Builder. Esta aplicación de ejemplo, que ya podría correr tal cual en cualquier navegador moderno, tanto para móviles como de escritorio, esto lo podemos ver aquí, es decir, si abrimos el directorio de la aplicación, aquí vemos el proyecto. Estos dos elementos, digamos, corresponden a lo que es el proyecto de la aplicación. Aquí se guardaría el caché, que lo que hace es guardar determinados elementos para que la compilación de la aplicación sea más rápida. Y aquí dentro de Compiled tenemos lo que es la carpeta 3W, que es básicamente nuestra aplicación. Esta aplicación puede correr en cualquier navegador para móvil y para escritorio moderno, tal como está, es decir, una vez que compilemos desde aquí. Si vamos a las opciones de la aplicación, podemos ver que gracias a la integración de Apache Córdoba podemos crear un archivo de configuración para Apache Córdoba y elegir entre las diferentes plataformas que se soportan. Por ejemplo, vamos a seleccionar la plataforma Android, vamos a guardar estas opciones y vamos a compilar de nuevo la aplicación. En este caso, Application Builder lo que está haciendo es generarnos una serie de archivos basados en el icono de la aplicación, en la splash screen de la aplicación, etcétera, que va a utilizar la Apache Córdoba para generar, digamos, la aplicación de manera que pueda correr como una aplicación híbrida / nativa en un dispositivo Android. Vamos a minimizar el IDE de Application Builder y si vamos al directorio Compiled, efectivamente vemos que se han creado una serie de elementos como el archivo de configuración para Apache Córdoba, un nuevo directorio res que contiene una serie de iconos, de screens que se han creado para la plataforma Android en este caso, aunque en realidad se crean para varias plataformas,
porque ciertamente cuando compilamos la aplicación de nuevo, esos elementos no se crean de nuevo, es decir, que no hay que estar creándolos continuamente y por lo tanto perdiendo tiempo continuamente, a no ser que cambiemos efectivamente los iconos o los splash screen, en cuyo caso sí que se crearían de nuevo. Y aquí, pues efectivamente vemos 4 archivos que son los que pueden compilar nuestra aplicación para la plataforma Android. Entonces, por ejemplo, bueno, se me ha olvidado una cosa, y es en las opciones, digamos, específicas de la plataforma Android, añadir como la versión para Córdoba o de Córdoba, que esta sea la última. Con esta palabra, digamos, clave, lo que se le va a decir a Córdoba es: oye, compila esta aplicación con la última versión de Apache Córdoba instalado en el sistema. Haciendo esto, ya podríamos utilizar cualquiera de estos archivos para generar nuestra aplicación para la plataforma Android. Vamos a hacer una cosa, voy a abrir utilizando Screen Copy, un programa para Windows, bueno, multiplataforma también en realidad. Perdón. Lo que vemos aquí es un dispositivo Android conectado a mi ordenador. Es decir, esto no es un navegador, es mi teléfono conectado a mi ordenador, y a partir de aquí vamos a ejecutar el archivo Córdoba Android Run. Hacemos doble clic en el mismo y Apache Córdoba se va a encargar de compilar la aplicación, y con este archivo Android Run lo que va a hacer es directamente lanzarla en el teléfono, lo cual, como puedes imaginar, es muy útil para depurar la aplicación, aunque generalmente bastará con depurar la aplicación en el navegador, es decir, en el IDE de Application Builder o en un navegador externo. Solamente si tenemos algo que depurar en particular para la plataforma Android, pues sí que podríamos hacer esto para efectivamente depurar ese plugin de Apache Córdoba, por ejemplo, que estamos utilizando, que no funciona en el navegador, que solo funciona una vez está instalada la aplicación en la plataforma Android. En este caso, entonces sí, debemos probar la aplicación antes de publicarla, claro está. Bueno, como ve, la aplicación se ha lanzado ya en el teléfono, se ha instalado, de hecho está aquí instalada, y efectivamente podemos lanzarla, y exactamente igual que hemos visto antes, si pulsamos sobre el botón vamos a obtener lo que esperamos, es decir, una alerta con el Hola Mundo Hello World. Bien, voy a cerrar aquí ya. Con la misma base de código, como he comentado al principio, la aplicación puede correr también, por ejemplo, nativamente en Windows. Esto se puede hacer utilizando nuestro Desktop HTML Compiler, como vamos a ver luego, pero otra posibilidad es seguir utilizando Apache Córdoba, en este caso la plataforma Electron. Seleccionamos esta casilla, marcamos esta casilla Electron, vamos a la pestaña específica de Electron, cargamos una configuración de ejemplo. Hay un montón de configuración disponible que está, en este caso, siguiendo este link. Se puede ver todas las opciones que están disponibles, digamos, para situarlas en esta casilla. En este caso es solamente un ejemplo. Vamos a situar lo que es la configuración de ejemplo, efectivamente. Guardamos las opciones de la aplicación y volvemos a compilar. Ya he terminado de compilar. Y lo que vemos ahora, o lo que vamos a ver ahora dentro del directorio Compiled, es efectivamente una serie de archivos que se han creado, en este caso, para la plataforma Electron, para compilar nuestra aplicación o hacerla funcionar o depurarla en la plataforma Electron. En este caso hay que decir, puede uno fijarse en que se han creado archivos para Macintosh también. Estos SH de Shell son archivos que están preparados para correr en Macintosh, porque con la plataforma Electron podríamos preparar nuestra aplicación para que corriese en Macintosh también. Pero bueno, aquí estamos en Windows, vamos a probar a ejecutar este Córdoba Electron Release, y al hacer doble clic en este archivo, efectivamente Córdoba va a empezar a compilar la aplicación utilizando la plataforma Electron, de manera que lo que vamos a obtener, lo que se obtiene, como vamos a ver a continuación, hay que decir que las primeras compilaciones de la aplicación
pueden tardar un par de minutos o depende del ordenador que estemos utilizando, pues un poquito más, un poquito menos. Pero las sucesivas compilaciones de la aplicación tardan siempre menos. Es decir, no se hace el mismo trabajo en sucesivas compilaciones que cuando se ejecuta por primera vez y por lo tanto sucesivas compilaciones tardarían un poco menos o bastante menos. En este caso lo que la plataforma Cordova Electron está haciendo es situar en este directorio Compiled Platform Electron dentro de Build. Lo que nos ha creado aquí es un instalador para la aplicación. Con este instalador se podría instalar la aplicación en Windows. Aquí en WinIA32 tenemos la aplicación para Windows de 32 bits y aquí en WinUnpacked tenemos la aplicación para Windows de 64 bits. Entonces, si por ejemplo entramos en este directorio, vemos que efectivamente aquí tenemos un archivo ejecutable y que al pulsar sobre él, nuestra aplicación está corriendo ahora como una aplicación nativa de Windows, en un ejecutable de Windows. Y vemos que efectivamente volvemos a ver el botón que hemos puesto primeramente y si le pulsamos vamos a ver la alerta con el Hola Mundo, Hello World que esperamos. Como veis, es muy sencillo crear una aplicación y compilarla para diferentes plataformas. Aquí no tengo conectado ahora mismo mi Macintosh al PC y por lo tanto la plataforma Apple iOS la vamos a, digamos, no la voy a tratar en este vídeo, pero sí que es posible compilar aplicaciones para Apple iOS. Y lo que sí que quería enseñar ahora, bueno, podríamos dar una vuelta, por ejemplo, sobre el IDE, que puede resultar un poco o más o menos apabullante en un primer momento, ¿no? Es decir, siempre que se enfrenta uno a un IDE por primera vez puede encontrar que hay muchos botones, muchas casillas, pero bueno, esto es natural, esto ocurre con todos los IDEs que uno se encuentre. Una de las particularidades de este IDE, por ejemplo, es que tiene ayuda contextual. Esto quiere decir que si, por ejemplo, damos el foco a este botón y pulsamos la tecla F1, pues como vemos se abre la ayuda del programa directamente en lo que es la ayuda de ese control en particular. Esto va más allá en el sentido de que si estamos dentro de los eventos de este botón y elegimos cualquiera de los eventos, por ejemplo el clic, vamos a seguir con el clic y pulsamos aquí F1, la ayuda nos dirige efectivamente al evento clic de ese control. Y esto vale para cualquier otro apartado del IDE u otro control, cualquier otro control. Es decir, si por ejemplo situamos aquí un control input y ahora pulsamos F1 sobre él, pues estamos yendo al control test input, a la ayuda de este control en particular. Esto es importante porque, bueno, pues cada vez que lo necesitemos podemos pulsar la tecla F1 y el IDE nos llevará a la ayuda correspondiente. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, estar en la ventana de propiedades de un control en particular, en este caso el input que acabamos de añadir. Estamos en la propiedad size de este control y si pulsamos F1, pues efectivamente nos vamos a la ayuda de la propiedad size de ese control y bueno, pues como vemos encontramos una observación, una descripción de esa propiedad y acaso, en muchos casos, encontramos ejemplos de utilización de esa propiedad. Bueno, lo que respecta a Application Builder y a este vídeo en concreto, creo que se podría dejar aquí de momento. Y ahora sí que me gustaría pues presentar también otro de nuestros proyectos, que es Dexsoft HTML Compiler. Hemos visto ya que con la ayuda de Apache Cordova Electron es posible crear o compilar nuestra aplicación para que corra como un ejecutable en Windows. Podemos ver aquí, por ejemplo, que efectivamente Electron es una plataforma muy válida, funciona muy bien, es decir, no hay ningún problema con utilizar esta plataforma. Pero bueno, pues por ejemplo, pues aquí tenemos que bueno, la distribución de esta aplicación requiere distribuir estos archivos, es decir, todos estos archivos, aunque en realidad no es del todo así, puesto que podríamos, por ejemplo, distribuir solamente lo que es el instalador, es decir, un solo archivo, un instalador, comprimido en zip, por ejemplo, pero vaya, nuestra aplicación en todo caso va a necesitar efectivamente de todos estos archivos para poder funcionar. HTML Compiler lo pone un poco más sencillo, no solo en el aspecto de que va a crear un archivo ejecutable
que va a contener todos los archivos de nuestra aplicación, sino que además, como podéis ver en la página web de Dexoft, HTML Compiler no va a extraer en ningún momento esos archivos en la máquina del usuario, lo que quiere decir que de alguna manera los archivos de nuestra aplicación quedan así protegidos, puesto que no se van a extraer en ningún momento, van a funcionar directamente desde el ejecutable y por lo tanto no se tiene acceso a esos archivos que están dentro del ejecutable. HTML Compiler es muy sencillo de utilizar. El IDE, como veis, es similar a Dexoft Application Builder, en el sentido de que aquí también hay una página de bienvenida donde están los últimos hilos en el foro de soporte, etcétera. Y bueno, pues si os parece, vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva aplicación. Nos aparece este diálogo que nos pide que indiquemos el index HTML de nuestra aplicación. En este caso, el index estaría en el directorio de nuestra aplicación, dentro del directorio compiled, dentro del directorio 3W. Aquí está el index de nuestra aplicación, lo seleccionamos, damos a OK en este diálogo y efectivamente aquí vemos, o aquí deberíamos, voy a guardar la aplicación de HTML Compiler, voy a volver a abrirla y efectivamente aquí vemos que HTML Compiler nos presenta directamente la aplicación funcionando cuando abrimos un proyecto o cuando estamos trabajando con un proyecto. De hecho, si pulsamos en el botón, efectivamente vamos a ver la alerta que esperamos. Vamos a ir a las opciones de la aplicación, que como vemos pues son bastantes. Nos permite elegir un tema para la aplicación, de los bastantes que están disponibles. Nos permite cambiar el icono del ejecutable de la aplicación, establecer información de la aplicación como su nombre, el copyright, la compañía, etcétera, etcétera. El contenido, que básicamente nos permite excluir algunos archivos que no queremos que se añadan en el ejecutable. Seguimos con la ventana, por ejemplo, con las opciones de ventana. Voy a elegir esta opción de 360 x 640. Voy a guardar ya estas opciones. Aquí vemos más opciones de compilación, como por ejemplo en este caso, o sea, por defecto están marcadas las opciones de que produzca un archivo ejecutable para 64 bits y otro archivo ejecutable para Windows de 32 bits. Esto es independientemente de que nosotros estemos utilizando Dexoft HTML Compiler en Windows de 32 o de 64 bits. En ambos casos nos dará estas dos opciones y esto significa que desde 32 bits podremos generar archivos ejecutables para 64 bits o desde 64 bits podremos generar archivos para 32 bits. Es decir, esto no sería ningún problema en ningún caso. Con estas opciones podemos firmar nuestros archivos ejecutables con un certificado que hayamos adquirido previamente. Aquí está la opción de incluir el Edge Runtime Installer, que si pensamos solamente en Windows 11 ya no sería necesario incluirlo, porque Windows 11 incluye esta funcionalidad de serie, digamos, no hace falta que nuestro programa la incluyese. En fin, una seguridad, puede requerir una contraseña al iniciar la aplicación, y aquí cierto JavaScript que podemos querer que se ejecute en cada ejecución de nuestra aplicación. En fin, revisadas estas opciones, si las guardamos, creo que las hemos guardado antes, pues efectivamente ya podremos compilar nuestra aplicación. Y como vas a ver, la compilación es absolutamente rápida, es decir, en 2 segundos tenemos compilada la aplicación para Windows de 64 bits y para Windows de 32 bits. Y si efectivamente echamos un vistazo al directorio de nuestra aplicación, dentro de Compiled 3W, aquí vemos los archivos ejecutables que ha creado HTML Compiler. Estos dos archivos ejecutables, como he comentado antes, son completamente independientes, es decir, podrían distribuirse sin tener que incluir ningún archivo más, y digamos que tampoco son necesarios que los archivos de nuestra aplicación estén junto a ellos, porque los propios archivos ejecutables incluyen a nuestra aplicación. Es decir, que si ejecuto, por ejemplo, el archivo para Windows de 64 bits, pues aquí tenemos a nuestra aplicación corriendo como un programa nativo para Windows, y si pulsamos en el botón vemos la alerta correspondiente.
Y lo mismo ocurre si elegimos la versión de 32 bits. En este caso el navegador, o sea, el sistema es un Windows de 64 bits, permite correr también archivos de 32 bits y si lo corremos y lo ejecutamos, vemos efectivamente cómo nuestra aplicación se pone en marcha. Y bueno, básicamente yo creo que esto sería todo para un primer vídeo, como una especie de toma de contacto, tanto de DevSoft Application Builder como de DevSoft HTML Compiler. Espero que haya más vídeos de este tipo, hablados, entre comillas. No es que tenga mucha experiencia haciendo vídeos, prefiero codificar, soy más bien programador, no tanto narrador de vídeos y creador de vídeos, pero en fin, espero que os haya resultado de cierto interés y también espero continuar haciendo más vídeos que os puedan servir de ayuda o que os hagan interesaros por estos productos de DevSoft. Hasta otra entonces.